Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 16. Filipenses 3, 12 al 16 dice: No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto os lo revelará también Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Damos gracias, Señor, en esta mañana por estar en tu presencia, Señor, por estar como tu pueblo, como tu casa, la cual va siendo edificada por ti. Te pedimos tú nos ayudes, Señor. Tú nos enseñes esta mañana, tú saques toda distracción de nuestras mentes, Señor, toda divagación de nuestro corazón. Que toda nuestra atención esté solamente en ti, Señor, y en lo que es tuyo, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la epístola a los Filipenses. Hemos ya venido estudiando bastante, pero bueno, apenas vamos pasando la mitad de nuestro estudio. Y bueno, anteriormente estuvimos dando un vistazo panorámico a lo que ya habíamos anunciado que habla el capítulo 3, ¿no? Nuestra justificación, el pasado del creyente, el presente su santificación y el futuro su glorificación. Estuvimos viendo en el capítulo 1 el pasado del apóstol Pablo. Luego la última vez estuvimos viendo más este asunto desarrollado, estos tres asuntos, una panorámica de ello. Y hoy vamos a seguir con la santificación, que es parte de esta vida del creyente, de su presente. Entonces, como hemos visto, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados por medio de la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que es de Cristo Jesús en base a la fe. Y hemos visto cómo el creyente debe anhelar, como lo hacía Pablo, el conocer más a Jesucristo, el amar más a Jesucristo, el experimentar más la vida de resurrección de Jesucristo en uno, y al tener esperanza en la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada cuando Él también se manifieste. Vimos esta esperanza a la que hemos sido llamados, y hoy vamos a continuar con la carrera cristiana, hermanos, esta carrera de la santificación. Vamos a avanzar sobre la santificación, viendo cómo Pablo lo compara con una carrera. Pablo constantemente en las Escrituras habla parece que era como aficionado un poco a los deportes, porque él habla bastante de deportes, y así compara la vida cristiana, en algunas partes con una lucha. Así que él no golpea el aire en vano. Era como una lucha, como los gladiadores, como aquellos que luchaban en aquella época. O como uno que está corriendo una carrera, que es justamente lo que vamos a estar viendo hoy. Uno que corre una carrera que es la carrera de la fe, pero en este caso hoy la carrera de la santificación. Entonces, para lo que hoy vamos a estar estudiando es importante hacer un poco el contexto de la época, para entender lo que los filipenses estaban entendiendo cuando Pablo les estaba hablando de esta carrera cristiana. Entonces Pablo usa esta figura del atletismo, del correr, en diferentes facetas, y aquí como una carrera. Y la carrera que conocían ellos en aquella época, pues son un poco parecidas a las que vemos hoy en día por televisión. En aquella época había algo llamado, y hoy también, las Olimpiadas, ¿no? ¿Han escuchado los Juegos Olímpicos? Entonces, las Olimpiadas nacieron en Grecia en el año 776 a.C. y miren, todavía se celebra hoy. Se tiene constancia que existen los Juegos Olímpicos como se conocían en la antigua Grecia desde esta época, y estos Juegos nacieron en la ciudad de Olimpia, una ciudad griega, y se sucedieron cada 4 años, como hoy en día, hasta el año 393 después de Cristo. Estas Olimpiadas
se celebraban en aquella época en honor a los dioses griegos, ¿no? Hoy en día, pues, tienen otros dioses falsos, las naciones, pero bueno, es como la misma idea. Entonces, entre muchos deportes que había en las Olimpiadas, también estaba, pues, la carrera, ¿no? La carrera, hoy en día hay de 400 metros, de 100 metros planos, ¿no? En aquella época también había una pista de carrera, era como diferente las medidas, pero es la misma idea, ¿no? Uno salía de un lugar y tenía que llegar a una meta antes que otros, o tenía que llegar a un lugar y volver o hacer carrera de relevos, ¿no? Con el testigo que se pasaban entre ellos. El que ganaba en las Olimpiadas, o los que ganaban en las diferentes disciplinas del deporte, se les coronaba con una corona de olivos, de unas ramas cortadas por un niño, dice que tuviera padres vivos, un niño de 12 años, con una tijera de oro. Eso es lo que se ganaba en aquella época, ¿no? Una rama que luego se dañaba. Pero fueron las recompensas que ellos anhelaban conquistar. Todavía hay ciertas condiciones para poder participar en estas carreras, en estas Olimpiadas. Varias como, por ejemplo, tenía que ser un ciudadano libre, no podía ser un esclavo. Y la otra tenía que ser ciudadano de una nación, exactamente de un estado griego, para poder participar. Tenía que ser un hombre, entonces, miembro de un estado, miembro de una nación, y tenía que ser un hombre libre. Ahora, el cristiano también tiene unos requisitos para participar en la carrera de la santificación, al igual que ellos tenían estos requisitos. Primeramente, el cristiano es un ciudadano del reino. Podemos ser ciudadanos del reino, ¿por qué? Porque hemos creído en Jesucristo, porque hemos sido justificados, como estudiamos la vez anterior. Hemos sido justificados de nuestros pecados. Y ahora somos en Jesucristo ciudadanos y conciudadanos uno de los otros, por medio de su sacrificio, para ser una nación santa, un pueblo santo, un sacerdocio real, ¿no? Para edificar la casa de Dios. En Efesios 2:19 dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También, como decíamos, había que ser un ciudadano libre. El cristiano, al ser justificado y salvado por medio de su Señor Jesucristo del pecado, ahora es hecho un ciudadano libre, como dice en Romanos 6:18. Y libertados del pecado, porque éramos esclavos del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces ahora el cristiano es un ciudadano y es del reino de los cielos y es un hombre libre en Jesucristo. Entonces ahora podemos participar de esta carrera de la santificación. Si no fuera por Cristo, si no fuera en base a lo que han hecho, hermanos, nosotros no podríamos aspirar a ninguna santidad, a ninguna santificación. Es solo en Cristo Jesús que podemos hacer eso. Entonces, en esta carrera, hermanos, de la santificación, vamos a ver varios asuntos, varias cosas que requerimos para poder participar de ella, de una manera que podamos terminar bien la carrera. Porque, hermanos, nosotros no vamos a correr una carrera porque sí en el Señor, sino es una carrera en la cual queremos ganar, en la cual queremos llegar hasta el fin. Pero eso requiere entonces que tengamos cierta disciplina, ciertos asuntos que tienen que ser formados en nosotros primero. Entonces, lo primero que vamos a ver, el primer asunto, es que debemos aprender acerca de nuestra imposibilidad para alcanzar esta santificación completa, hermanos, de este lado de la vida eterna. Por eso Pablo dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces Pablo comprendía muy bien, hermanos, que esta carrera, aunque él cada vez más Cristo era formado en él, aunque cada vez él conocía más a Cristo, aunque cada vez experimentaba más la vida de resurrección, como estudiamos la vez anterior, y que aunque él participaba de los padecimientos de Cristo y por medio de Dios Cristo era formado en él, aunque él comprendía que su vida cristiana estaba avanzando, él también comprendía sus límites. Él comprendía que de este lado de la vida eterna él no podía alcanzar la perfección. Esa no era la santidad que Pablo decía. Por más que él venía corriendo esta carrera y venía avanzando, él decía, todavía no he llegado al fin. Si usted pensaba que el apóstol Pablo ya era perfecto, si usted pensaba que él mismo era perfecto, este versículo nos muestra claramente que no. Pablo de ninguna manera creía que ya había alcanzado todo lo que se podía alcanzar en el Señor Jesucristo. Todos somos imperfectos aún, hermanos. Y ciertamente nosotros lo somos. Si alguno cree que ha alcanzado la santificación plena y completa, hermanos, está engañado.
Hay gente que se cree que llegó a la santidad máxima. Por ejemplo, los judaizantes que veníamos viendo al principio del capítulo 3. Ellos creían que ellos podían ser lo más santo que se puede ser por medio de guardar la ley, de los rituales. Decían, podemos alcanzar la pureza, podemos alcanzar la excelencia extrema. No es que no haya que anhelar, hermanos, la santidad, la perfección, hay que anhelarla. Pero también hay que ser conscientes, hermanos, que nosotros, de este lado de la vida eterna, no podemos llegar a la perfección. Como dice también 1 Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que ya somos perfectos, que ya somos santos, 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 completamente santificados, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermano, si usted escucha a uno por ahí que dice, no, yo ya vivo en completa santidad. Hermano, pregúntele a su esposa. Sí contaba un hermano, que un día un hermano estaba predicando y él decía que ya era completamente santificado. Y que el pastor que lo invitó luego se acercó a él y le preguntó, ¿de verdad ya alcanzaste la santidad? Sí, ya alcancé la santidad completa. Si le puedo preguntar a tu esposa, y él respondió, no, es que ella no cree esa doctrina. Hermano, si alguien aparece así, pregúntale a su cónyuge. Seguramente le podrá decir si él es realmente un santo, completamente santificado. No, porque como vinimos viendo al principio de la epístola, aunque somos hagios, o sea, santos, en posición, ahora estamos en la carrera, como está hablando hoy el apóstol Pablo, de la santificación, la cual perseguimos alcanzar, pero aunque persigamos, tenemos que correr esta carrera, no vamos a llegar a la perfección de este lado de la vida eterna. Cuando lleguemos al otro lado de la vida eterna, a la resurrección de los muertos, ahí sí, como vamos a ver más adelante. Pero esto indica que tengamos que estar relajados porque no podemos alcanzar la perfección. Ya venimos viendo el capítulo 2, como Pablo decía, que debemos esforzarnos y ocuparnos en nuestra salvación, que nos ha sido dada. De modo que podamos no andar de manera negligente o descuidada, sino con temor y temblor, creciendo en aquella santificación que ya hemos recibido, echando mano de la vida eterna, como Pablo decía a Timoteo. Entonces, ¿qué es esta palabra perfección? Porque, bueno, tú dices, tal vez el apóstol Pablo se está contradiciendo. Acá dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea ya perfecto, pero luego en el versículo 15, que vamos a estudiarlo también hoy, dice, los que somos ya perfectos. Entonces dice, no, el apóstol Pablo ahora se contradice. Dice que no soy perfecto, pero después dice que somos perfectos. Entonces tenemos que entender que la palabra perfecto significa varias cosas diferentes en las Escrituras. El apóstol Pablo lo usa en sus epístolas 7 veces y no siempre significa lo mismo. En Romanos 12:22 es llenar el máximo estándar de virtud, donde claramente el apóstol Pablo no cree haber llegado. Si vemos en 1 Corintios 14:20 y Efesios 4:13, se refiere a llegar a ser maduro, que son perfeccionados. En Colosenses 4:12 es estar completamente desarrollados en el sentido moral. ¿Ya llegamos a eso, hermanos? No. Y tampoco el apóstol Pablo dice que ya había sido completamente llegado a la rectitud moral perfecta. Él no había todavía alcanzado esto. Y en el verso 15, que vamos también a estudiar hoy, también se refiere a madurez. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo no que sea ya perfecto, no haya alcanzado el estándar moral que Dios demanda. No ha alcanzado la perfección todavía. Pero dice, voy a continuar hasta alcanzar esta máxima virtud, pero solo lo haré en Cristo Jesús. Luego dice la segunda mitad del versículo 12, aunque no es perfecto, que entiende que todavía no ha llegado, dice, sino que prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces Pablo está persiguiendo a Cristo. Pablo reconoce que aún con todos sus avances, con todo lo que él ha logrado en el Señor, en sus años ya de creyente, que hablamos la vez pasada que lleva ya como 30, 25 años, él todavía está en una carrera que no ha terminado, sino que él prosigue adelante, por lo cual él no ha alcanzado la perfección, aún le resta un trayecto largo. Y él se dispone a seguir adelante, esforzándose, a ver si él logra alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado por Cristo Jesús. Cuando él iba para Damasco también corriendo una carrera, la carrera equivocada, yendo a apresar a los discípulos, ahí a prisa, respirando amenazas todavía contra ellos. Él corría él corría la carrera al lago de fuego, él corría la carrera a la perdición eterna, lejos del Señor, pero fue Cristo quien lo encontró primero, de camino a Damasco, ¿no? Y ahora él quiere alcanzar a aquel que lo alcanzó en ese lugar. Ahora él quiere realmente perseguir a Cristo y alcanzarle. Ahora se dispone a alcanzar
a aquel que lo alcanzó primero. Él anhela desprenderse de aquello, como veníamos estudiando, de todo aquello que tenía valor para él en su antigua vida, con tal de poder correr más rápido y alcanzar a su Señor. Asimismo el creyente, hermanos. El creyente está en una carrera para alcanzar aquello para el cual fue alcanzado primeramente. Aquello por lo cual Pablo seguía a Cristo y le quería alcanzar. ¿Y qué es eso, hermanos? Es lo que dice Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, ahí es cuando nos conoció, pero también nos alcanzó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces fuimos conocidos por Él, pero luego dice más adelante el versículo 30 que a los que conoció los llamó. Entonces nos alcanzó con un propósito, hermanos. Cristo nos alcanzó a través del Evangelio, a través de su justificación, su perdón, su reconciliación. Él nos alcanzó para que ahora nosotros corramos la carrera de la santificación, para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito, hermanos, que veníamos también hablando de eso un poco la vez pasada. Para eso fuimos justificados, para ser santificados. Y somos santificados y fuimos justificados para luego ser glorificados en el Señor. Entonces estamos en esta carrera. Fuimos nacidos por Cristo Jesús para ser conformados a su imagen y semejanza. Y eso es lo que ahora el cristiano debe anhelar y querer alcanzar, como lo hacía Pablo. Aunque aún esté lejos, aunque aún sea difícil, aunque no podamos llegar a la perfección de este lado de la vida eterna, corremos una carrera para alcanzar a Cristo. Aún no somos perfectos moralmente, ni somos plenos en virtud. Aún nos falta mucho para alcanzar la santificación, pero hemos de seguir a paso firme en pos de esa perfección a la cual hemos sido llamados. Esa perfección que solamente es en Cristo Jesús, mis hermanos. Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿No? Somos hijos de Dios ahora por adopción, somos justificados. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque ya somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que somos en Cristo, hermanos. Estamos en ese camino. Pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿no? Cuando lleguemos a la meta, hermanos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Entonces, hermanos, de este lado de la vida eterna no llegamos a la perfección, pero cuando Cristo se manifieste y llegue la resurrección de los muertos, entonces habremos llegado a aquella perfección que tanto anhelamos. Cristo completamente formado en nosotros, sus hijos. Aún no hemos alcanzado lo perfecto, pero entonces cuando Él se manifieste, cuando la vida eterna, hermano, sea manifestada en nosotros, la santificación sea culminada, solo entonces, hermanos, habremos terminado esta carrera que estamos corriendo hoy. Entonces nos dirigimos a lo siguiente, ¿no? Entonces lo primero que debemos hacer en esta carrera, ¿qué es? Conocer que esta de la vida eterna no vamos a alcanzar la perfección. No vamos a terminar la carrera aquí todavía, hermanos. La carrera solamente es cuando el Señor se ha manifestado y nosotros con Él en gloria. Entonces lo segundo que necesitamos, hermano, el segundo asunto es un propósito singular, un propósito único. Si corremos una carrera sin saber a dónde nos estamos yendo, hermanos, vamos a llegar a ningún lado. ¿No? Si usted corre una carrera y no sabe dónde queda la meta, hermano, usted va a correr y correr y correr. Una vez me pasó eso. En realidad estábamos corriendo un maratón. Cuando yo era soldado, teníamos que correr solamente 2 kilómetros. Pero en un momento como yo corrí rápido, al parecer, y no vi más al pelotón, seguí corriendo y seguí corriendo y seguí corriendo. Y cuando me di cuenta, había corrido 8 kilómetros, me había pasado. ¿No? Me tuvo que ir mi superior a encontrarme por ahí corriendo. ¿Y tú qué haces por acá? ¿No? Todo el mundo ya había terminado hace rato. Yo estaba corriendo por ahí vagando, hermano, perdido en un parque. Entonces, si no sabemos dónde queda la meta, hermanos, podemos correr y correr y correr, pero vamos a llegar a ningún lado. Los corredores en una carrera natural corren con la mirada fija en una meta, en un premio supremo llamamiento en Dios. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, un propósito singular. Él tenía un solo propósito, hermanos. Él hacía una sola cosa. Pablo dice que no lo había alcanzado ya. Él no había alcanzado la perfección, pero sigue adelante a esta perfección y lo hace con una razón clara. Una sola cosa que él hace, hermanos. El apóstol, ¿cuántas cosas tendría por hacer? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas cosas él podía pensar?
Pero dice que él hacía una sola cosa, pero él hacía muchas. Él escribía cartas, iba preso, daba testimonio de Cristo, predicaba el evangelio, bautizaba personas, instituía ancianos en cada ciudad. Pero dice, una sola cosa hago. Es que todo lo que él hacía, hermano, él lo veía con un solo propósito. Y este propósito, llegar a ser conformado a la imagen de Cristo. Una sola cosa le estaba haciendo. Aunque parece que eran muchas cosas, él estaba haciendo una sola cosa. Él está corriendo una sola carrera con un solo propósito en su mente. ¿Cuántos propósitos tienes tú para correr tu carrera? ¿Uno solo? ¿O de repente tienes otras intenciones en tu corazón? Pero ahí nos mostró que otros corrían la carrera, no hay en el capítulo 1, versículo 16, 17, que algunos lo hacían para sacar provecho para sí mismos. Otros lo hacían para amedrentar a Pablo, que estaba preso. Entonces uno puede tener muchos motivos para correr la carrera de la santificación, la carrera de la fe, la carrera en Cristo. Pero Pablo tenía un solo propósito, hermanos, por lo cual podía correr de la manera que nosotros podemos ver en la Biblia que él corría. Pablo corría con una sola cosa en mente, él hacía una sola cosa, ya vamos a aclarar cuál es. Y olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando Pablo dice lo que está atrás, él lo olvida, y que se extiende lo que está por delante, él no se refiere a su antigua vida como fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, que veníamos estudiando. No se refiere a eso ya había quedado atrás hace mucho tiempo. Eso para él ya carecía de valor y era, dice, como basura, como excremento. Cuando Pablo dice aquí que él olvida ciertamente lo que queda atrás y se extiende lo que está por delante, él ya había corrido, como decíamos, entre 25 y 30 años esta carrera en Cristo. Porque acordemos, esta carrera comienza con Cristo, no antes de Cristo. Y él venía dejando atrás lo que él mismo había vivido como cristiano. Podríamos dividirlo, por ejemplo, en dos categorías. Así lo hice en este estudio. En su servicio y en sus sufrimientos. Pablo en estos 30 a 25 años venía sirviendo a Cristo. Él de una manera muy abnegada, de una manera con entrega, con consagración, poniendo su propia vida en riesgo. Dice la Biblia que en Corintios que él incluso había ido al tercer cielo y había visto cosas que le eran imposible pronunciarlas, que no le habían sido dadas poder contarlas a otro. Había visto cosas maravillosas por causa del Señor. Había servido al Señor por años, había experimentado su gloria, su vida de resurrección. Pero él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Todo esto él dice, lo voy dejando atrás, porque por todas estas cosas él podía haber llegado a enorgullecerse, a llenarse de orgullo y decir, no, yo ya llegué. Pero como vemos, él dice, no he llegado todavía. Y dice, ya alcancé esto, pero esto queda atrás y lo olvido. Estos logros, lo que he tenido, lo que he visto, lo que Dios me ha mostrado, lo que ya he hecho, es algo que yo he avanzado, pero eso queda atrás. ¿Por qué? Porque todavía la meta está adelante, aún no he llegado. No es a esto que yo quería llegar, es a Cristo que yo quiero alcanzar y no los logros que en Él me permite tener por su gracia en la edificación de su reino. Él también tenía él había sufrido mucho, como decíamos también. Bastante, había sufrido un naufragio, será apedreado, será apaleado, encarcelado, traicionado por sus amigos. Esto podría haber llevado a que el corazón de Pablo en su carrera se endureciera, se llenara de amargura contra los hermanos, que estuviera prevenido y quisiera estar solo. Pero vemos que Pablo tenía muchos colaboradores. Él no había permitido que la amargura hondara en su corazón y se llenara él de traumas o cosas por el estilo. Pablo no permitió que su corazón se llene de orgullo, pero tampoco permitió que se llenara de amargura. Él dice, ¿por qué? Porque ciertamente olvido esas cosas quedan atrás y yo sigo adelante, me extiendo a lo que está adelante. ¿Y quién va adelante? Cristo. Entonces dice extendiéndose. Extenderse es como estirándonos hacia adelante para procurar alcanzar. ¿Usted ha visto esos corredores, hermano? Ellos corren, pero cuando ya están llegando a la línea de meta, se estiran con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, la victoria es por 1 centímetro, por unos milímetros. Y se extienden porque va parejo con uno, pero él quiere ganar, él quiere llegarse. Él ve la meta y entonces se extiende, hermano, a lo que está por delante. No se deja distraer, no se deja perturbar, ni por su orgullo, ni por sus logros, ni por su servicio, ni por su sufrimiento, ni por sus padecimientos, ni por sus traiciones. Él corre con un solo propósito la carrera, para alcanzar a Cristo, hermanos. Entonces, ¿cuánto debemos nosotros aprender a hacer una sola cosa? Una sola cosa, correr la carrera para alcanzar a Cristo.
Un solo propósito, alcanzar a Cristo. Su propósito no era el ministerio, su propósito no era hacer muchas cosas, su propósito no era enfocarse en sus traumas, ni enorgullecerse de sus logros en Cristo por su gracia. No, hermanos. Una sola cosa le hacía. No se dejaba distraer de nada. Así como un corredor, hermano. Cuando alguien está en la carrera, el corredor no está mirando al público, ahora está su papá saludándolo, hermano. Porque se va a tropezar y se va a caer. ¿No? Y no va a ganar la carrera. Otros van a pasar por encima de él. Esto también debe ser aplicado a nosotros. Debemos aprender a correr la carrera teniendo un solo propósito. Es muy fácil mirar a los lados, hermanos. Muy fácil mirar atrás y tropezar. Muy fácil para el creyente de repente a veces mirar su pasado, aún su pasado antes de Cristo. Muchos lo quieren usar hasta como excusa para justificar su decadencia actual. No, es que yo estoy así por culpa de mi pasado, es por donde yo nací, es por quién fue mi papá, es porque me hacían bullying en el colegio, es por esto, es por lo otro. Y hay gente que siempre se inventa excusas. Excusas. Muchos dicen, es que yo vengo de una familia pobre y soy pobre. ¿Se acuerdan quién inventó esa excusa? Allá en el libro de Jueces, Gedeón decía que yo soy pobre, hermana, y mi familia es pobre. No, yo que te iba a servir, Dios estaba ahí con esas excusas. No miraba quién estaba delante de él hablándole, llamándole al servicio, ¿no? Estaba excusándose. Muchos en sus traumas. No, es que a mí me pegaron, es que a mí me abusaron, es que a mí me hicieron esto, es que a mí me hicieron lo otro. Y no pueden avanzar en su vida cristiana. Se quedan paralizados en el pasado. Es que mi papá y mi mamá no me quisieron, me abandonaron. Es que nací en un país tercermundista, es que estoy en Colombia, entonces por eso es que no puedo avanzar en mi vida cristiana. Es que mi pasado dice tantas cosas horribles, que yo pequé, hermano, tú no sabes, yo era pecador, hermano. Mire la vida del apóstol Pablo. Él era también pecador. Dice que yo soy el más grande de los pecadores, el primero. ¿No? Dice porque persiguió la iglesia de Dios. Pero él tenía todo eso, hermano, en el pasado, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. A algunos les estorba sus logros. No, es que yo he logrado tanto en mi vida, es que yo tengo tremenda empresa, yo no puedo seguir a Cristo, tengo que ir por mi empresa. No, es que yo no puedo seguir a Cristo por causa de mi familia. No, es que yo no puedo seguir a Cristo por causa de mis estudios. Y están distraídos en otras cosas. ¿No? No, hermano, es que yo no tuve estudios, yo no puedo servir a Dios, dicen otros. Hermano, dejemos el pasado atrás, olvidémoslo. Cristo está adelante, hermanos. Todo esto que estamos viviendo hoy en día va a quedar atrás del otro lado de la vida eterna. Muchos cristianos quieren avanzar mirando atrás y entonces van a buscar sanidad interior a ver si alguien les sana su pasado. No, y vamos a hacer regresión. Cuando eras niño, ¿qué te pasó? ¿Y qué? No, es que cuando yo era niño, yo me acuerdo de una escena y estoy traumado. Hermano, olvida el pasado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo lo que está por delante, hermanos. Todo lo demás debe quedar atrás. Pero también está la carne para que miremos a los lados, no solamente atrás, el pasado. Queremos mirar a veces a nuestro alrededor porque la carne es fácil de distraer. De repente aquí está alguno distraído ahora, mirando una mariposa por ahí volando, un zancudo. Hay una mancha en la pared y se queda uno mirándole y se distrae. La carne es fácil de distraer, fácil de complacer, pero imposible, difícil de saciar, hermano. Los ojos, dice la Biblia, que nunca se cansan de ver. Nunca nos cansamos de comer, ¿no, hermanos? No, nunca nos cansamos de sentir, nunca nos cansamos de disfrutar. ¿Quién se cansa de disfrutar, de descansar, hermano? Si no fuera por las necesidades de la vida, tal vez nunca nos levantaríamos de la cama. Estaríamos ahí porque ¿quién se cansa de dormir? ¿No? Algunos nunca se cansan. Y se quedan ahí, están dormidos tal vez ahora aquí. Entonces la carne es fácil, hermanos, de distraer. Ella siempre pide más. Muchos quieren avanzar en su vida cristiana, en su santificación, pero se dejan distraer por todo aquello que agrada a la carne, a los ojos, al mundo. ¿Qué te distrae a ti, hermano? Quieren llegar a la meta, pero tienen demasiadas distracciones a su alrededor. Algunos los distraen, como decíamos, hay cosas que no son malas, que son buenas, que se pueden transformar en distracciones, hermano. Acuérdense que Pablo decía, una sola cosa hago, hermanos. Así podemos vencer la distracción tanto de la carne como de nuestro pasado. Está haciendo una sola cosa, extenderse hacia lo que estaba delante de él, Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Dejar de estudiar, dejar de trabajar, dejar de casarnos, dejar de hacer lo que hay que hacer? No, hacer todo lo que estamos haciendo con un solo propósito.
Andrés decía que él había orado por una mujer como Alicia. ¿Por qué? Porque tiene un propósito de una vida cristiana que él quiere correr. Por la misma razón yo escogí con quien también me casé, con mi esposa. Porque yo sé la carrera que quiero correr. Entonces, ¿con quién me caso? Es porque tengo un solo propósito, alcanzar a Cristo. El trabajo que escojo tener, la profesión que tengo, porque quiero alcanzar a Cristo. Lo que voy a estudiar es porque quiero servir a Cristo, alcanzar a Cristo. Hermano, todo lo que hacemos, como Pablo hacía, todo lo que hacía, que eran muchas cosas, y él decía que una sola cosa hacía, es porque todo hacía tenía un solo propósito, hermano. Entonces, todo lo que hacemos para que no nos distraigamos de tener un solo propósito. Si voy a disfrutar de algo, es con el propósito de que Cristo sea glorificado. Si voy a hacer algo, es para que Cristo sea glorificado, Él sea formado en mí. Si voy a pasar por un padecimiento, es para que Cristo sea formado en mí. Todo tiene un solo propósito. Padezco, sufro, vivo, disfruto, experimento la vida de Cristo con un solo propósito. Que Cristo sea formado en mí, que yo alcance a aquel que me alcanzó primero. Miren también, hermano, que dice en 1 de Juan 2, versículo 15 al 17. Dice, 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Si amamos a Cristo, corremos en pos de Él. Si amamos el mundo, empezamos a mirar alrededor y atrás. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, si yo amo a Cristo, me extiendo lo que está por delante, olvido ciertamente lo que queda atrás. Pero si yo amo más lo que hay en el mundo, yo empiezo a mirar a los lados, empiezo a tropezarme en aquellas cosas que Dios creó, tal vez que son buenas, me voy a tropezar en ellas y también empiezo a tropezar en mi propia carne, en el pecado, en mi pasado. ¿Por qué? Porque a veces amo más al mundo que al Señor Jesús. Como decíamos, no puedo experimentar la vida de Cristo si no le amo, no puedo conocerle más si no le amo, y no puedo correr la carrera cristiana en la santificación si no le amo a Él, hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí están 3 categorías. Lo que quiere mi carne, decíamos, ¿no? Los placeres. Algunos parece que corren la carrera cristiana detrás de la comida, detrás de los éxitos, detrás de las glorias que pueden traer a su carne, de sus placeres. Acaba el COVID, lo único que están pensando no es en servir a Dios, sino en qué lugar me voy a ir de vacaciones. ¿Y está mal vacacionar? No, pero solo que están pensando en complacer a su carne, más nada. No en el Señor. O es que cuando acabe el COVID voy a comer tal cosa, que cuando acabe el COVID voy a hacer esto. Y muchos solo piensan dar. Algunos están aquí en la predica pensando que se van a comer cuando salga, tal vez. Porque a veces solamente pensamos en los placeres de la carne. Los deseos de los ojos, ¿no? Lo que yo deseo. Mi ojo desea tantas cosas que a veces no puedo tener la mirada fija en Cristo. Y cuando estábamos en la alabanza yo pensaba, Señor, ya mi corazón a ti, estamos alabando a Dios y nuestro corazón está divagando, hermanos, en otras cosas. Israel corrió una carrera en el desierto, camino a la tierra prometida, y Dios dice en los salmos que ellos divagaban en su corazón, en sus falsos dioses. Ellos tenían los ojos puestos en otros lados, su mente en Egipto, allá atrás. Entonces no podían avanzar hacia adelante. Y la vanagloria de la vida, buscando el éxito momentáneo, buscando lo que es efímero aquí. Muchos no pueden correr esta carrera. Y todo esto dice que no proviene del Padre, sino del mundo. No es parte de la carrera, hermanos. Está fuera del estadio y nosotros queremos a veces salirnos de la carrera para allá. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como también complementa nuestro hermano William Hendricks en su comentario, un excesivo apego a los deportes, los deportes, a la moda, en el vestir, al encanto físico, etc., impide al corredor llegar a la meta espiritual. ¿No, hermanos? Un excesivo apego. No es que está mal vestir, no está mal los deportes, no es que esté mal comer, no es que esté mal muchas cosas, asearse, lo físico, pero un excesivo apego nos distrae de nuestra carrera. Porque el único excesivo apego que deberíamos tener, hermanos, es por el Señor Jesucristo. Que eso nunca va a ser excesivo, nunca va a ser suficiente, lo que Él merece. Entonces, una sola cosa debemos hacer y extendernos a lo que está por delante. Por eso debemos entregar a Dios nuestro pasado y dejarlo atrás, hermano, ahí enterrado. Y tener nuestros ojos, no a los lados, en aquello que son los engaños del mundo, la feria de las vanidades, ¿no? Cuando Peregrino y su amigo fiel iban por la feria de las vanidades, dice que ellos no se distraían en ellas. Ellos seguían
avanzando, sin mirar lo que había a su alrededor. Y por eso los persiguieron. Porque acuérdense, todo el que quiera vivir una vida piadosa padecerá persecución. Entonces ellos padecieron persecución. Que es una vida piadosa, vas a sufrir porque tu carne te va a pedir cosas, tus ojos te van a pedir cosas, la vanagloria del mundo te va a exigir que tienes que alcanzar cierto estatus, cierto estándar que ellos dicen cuál es, de éxito, y entonces no vamos a poder correr esta carrera con los ojos puestos en el Señor. El espíritu, hermanos, es fácil de satisfacer también, pero solo es satisfecho en Jesucristo. La carne es fácil de querer alimentar, pero nunca será satisfecha. Pero nuestro espíritu puede ser satisfecho en Jesucristo. La vida cristiana, de repente tú piensas, es difícil, hermano. Si tú dices que la vida cristiana es difícil, eso te has mentido. En el sentido que yo nunca veo al apóstol Pablo diciendo, qué difícil mi vida cristiana como apóstol, aquí en la cárcel en Roma padeciendo. Yo nunca veo al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ni a Jesús quejarse de la vida cristiana. Hermano, los que se quejan de la vida cristiana son como aquellos israelitas que están en el desierto quejándose todo el tiempo de la tierra prometida a la que iban y del camino que había que transitar para llegar a ella. La vida cristiana, hermano, no es para blasfemarla de esa manera. En la vida de Cristo en nosotros. Es una vida así que hay padecimientos, pero es una vida también, como habíamos estudiado, con gozo, de cual debemos llenarnos en esta carrera para proseguir. ¿Proseguir a dónde? Dice el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos lleva al tercer asunto que necesitamos para correr esta carrera. Necesitamos una motivación correcta. No solamente necesitamos comprender que de este lado de la gloria, de este lado de la vida eterna, no vamos a alcanzar la perfección. No solamente necesitamos hacer una sola cosa, tener un solo propósito y correr detrás de Cristo con todas nuestras fuerzas para alcanzarlo, sino necesitamos la motivación para correr y permanecer en esta carrera hasta el final. El corredor corría con la mirada fija en la columna que se encontraba al final, ¿no? Una columna, hoy no hay columnas hoy en día, pero en los Juegos Olímpicos antiguos había una columna. Y ahí estaba la meta. Ellos corrían mirando la columna, hermanos. Y no había nada entre su mirada y esa columna. No había para mirar a los lados, para mirar atrás. Era la columna, una línea recta entre sus ojos y aquella meta que está delante de ellos. Ellos deben alcanzarla con empeño, sin desviar la mirada. El cristiano debe correr la carrera de la santificación con una motivación correcta. Pablo dice que él se extiende prosiguiendo hacia adelante, hacia la meta. Él tiene un propósito solamente y es llegar a la meta porque él tiene en vista el premio. El premio, hermanos. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces él se esfuerza, él corre con un solo propósito. Él deja todo lo que está atrás, hermano, deja todo lo que hay de los lados, se extiende lo que hacia adelante, hacia un premio. El premio del llamamiento, dice supremo, el llamamiento más alto. No hay llamamiento más alto, hermano, no hay premio más supremo. El llamamiento, hermanos, por si ustedes no saben, no es el ministerio. No es el llamamiento supremo, es un llamamiento de Dios el ministerio, pero no es el más alto llamamiento. El llamamiento, hermano, más alto no es vivir aquí una vida cómoda, como dice el libro ese famoso, solo vivir tu mejor vida ahora. Ese no es, hermanos, el propósito supremo. Ni el éxito que ofrece el mundo es el llamamiento más alto. No hay llamamiento más alto el cual podamos aspirar que el de ser conformados a la imagen de Cristo. Pablo decía, tenía todo por basura para ganar a Cristo. Ganar a Cristo es que Cristo sea formado en mí, que yo alcance la perfección cuando Él se manifieste. Pablo dice, este es mi objetivo, esta es mi meta. El que Cristo, que me salvó, que Dios, que se dio a sí mismo por mí, ahora Él sea formado en mí, yo puedo experimentar la vida de resurrección. Todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que pienso, todo lo que sufro, toda mi carrera está enfocada en un solo asunto, dice el apóstol Pablo. Y ese asunto fue una persona, y que esa persona sea formada en mí. Esa es la meta, ese es el premio. Pablo no necesitaba otra motivación, hermanos. ¿Tú qué motivación necesitas para correr tu vida cristiana? Su motivación era alcanzar al que lo alcanzó. Alcanzar la promesa, alcanzar la herencia, y esa herencia es Cristo mismo. Como decíamos en la introducción, el premio para el ganador de las Olimpiadas, ¿qué era? Una corona corruptible, una corona vana, de olivo, que luego que se la ponían, no sé cuántos días duraría y después estaba marchita. Hermano, y sin embargo, hermanos, así hacemos nosotros nuestra vida también a veces. Corremos la carrera que una vez aquí enseñaba el hermano Pablo, la carrera de los ratones, ¿no? ¿Se acuerdan?
La carrera detrás de un éxito efímero, de un espejismo, que cuando alcance eso seré feliz, cuando alcance eso seré feliz. Es que, porque, por ejemplo, los estudios, ¿cómo se llama hoy en día el estudio? Estoy estudiando mi carrera, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiere alcanzar el que está estudiando? Pues llegar a una meta. La meta es certificarse, tener un cartón que luego va a colgar en la pared, hermano, y se lo van a comer las polillas. Pero sin embargo, algunos corren con toda su fuerza detrás de sus estudios, algunos corren con toda su fuerza detrás de su carrera empresarial, algunos corren con toda su fuerza detrás de la carrera de tener una familia hermosa y perfecta, algunos corren con todas sus fuerzas, hermano, detrás de cosas que se van a morir, se van a marchitar, se van a comer las polillas, hermano. Corona corruptible. ¿No puedes acaso, hermano, no podemos acaso correr con la misma fuerza, con la misma motivación detrás de aquello que es eterno? Yo, ¿cuántos jóvenes he conocido que me dicen, hermano, no es que yo me quemo las pestañas estudiando hasta tarde, no duermo, no como? He conocido así familiares así, tal vez tú eres uno de esos que ya está graduado, ya trabaja, y te mataste estudiando para tener tu certificado. Hermano, eso es para las cosas del Señor. Somos tan ligeros. Ahí sí podemos faltar. Eso sí podemos dejarlo de lado por lo demás. No es que, ¿por qué no fui? No, esta vez no fui porque tenía otras cosas que hacer. Esas otras cosas a veces, hermanos, detrás de las que corremos no valen la pena. Agradar a personas a veces es nuestra meta. Personas que después se van a ir y todo nuestro esfuerzo fue en vano. Hermanos, debemos agradar a Dios, debemos correr detrás de aquella corona incorruptible de gloria. Cristo formado en nosotros. Con todas las fuerzas. ¿Qué más motivación necesitamos nosotros para querer ser más santos? Para crecer en conformidad a Cristo. Porque como hemos visto, aunque hay algo de Dios que ya se ha sido formado en nosotros, no podemos quedarnos con ello, debemos seguir avanzando, ocupándonos en nuestra salvación. Y alguno tal vez piensa, bueno, pero ¿por qué, Alberto, correr con tanto empeño? Si al final todos vamos a llegar a la vida eterna, todos seremos conformados a la imagen de Cristo, al final todos alcanzaremos la perfección. ¿Por qué correr con tanto empeño? Muchos dirán. Muchos corren esta carrera por eso mismo deprimidos, tímidos, sin ánimo, sin fuerzas, como zombies en vez de como corredores. Por eso Pablo ya presentó en el capítulo 2, hermanos, la motivación, el ejemplo, la razón por la que debíamos correr con ánimo, con alegría, con gozo. Y dice el versículo 5 del capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir, este mismo ánimo que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no lo estimó como ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Hermano, ¿necesitas más motivación que eso, hermano? Que lo que Cristo ya hizo por ti. Él dejó atrás su gloria. Vino a correr la carrera de la obediencia aquí en la tierra. A hacer aquello que el Padre le había encomendado que hiciera. Y corrió con obediencia y corrió hasta el final con un solo propósito, nuestro Señor Jesucristo. Y llegó a la meta, dice, y fue exaltado sobre todos, a lo sumo. Y fue glorificado en los cielos, hermano. Ella corrió la carrera, ella nos alcanzó, nosotros estamos corriendo detrás de él hacia la gloria. Hacia la gloria. ¿No es digno, hermanos, que nos ocupemos con denuedo? ¿No es digno que nos ocupemos con amor, con diligencia, poniendo todo nuestro propósito en una sola cosa? Que es que sea formado en nosotros, que es ganarlo a él, alcanzarlo a él. Decía Jean Aylot, que murió como mártir predicando en Ecuador, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Hermano, no somos tontos, hermanos. En esta vida nos vamos despojando de todo con tal de correr rápido hacia Jesucristo. Motivados, hermanos, no en desánimo. En Hebreos dice que en la carta a los Hebreos dice que debemos despojarnos, dice que ante tal nube de testigos que tenemos de todo peso del pecado, hermanos, para correr más ligeros. Como dicen, no, ¿para qué? Si yo ya fui salvo, puedo vivir una vida distraída, ligera, total voy a llegar al final. Así no corra fuerte, así no corre rápido. Así vaya caminando, cojeando. Hermanos, es una forma que debemos llegar al final de la carrera cristiana. Debemos terminarla bien.
Con todos dirán algunos, pero ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto esfuerzo? Pero consideremos primero que aunque no podemos alcanzar la perfección ahora, podemos acercarnos a ella, aquí en la tierra todavía, hermanos. Es decir, el cristiano en su vida normal debe ir progresando y avanzando. A veces nosotros vamos como en un zigzag, hermanos, pero el cristiano va avanzando. Eso es lo normal de la vida cristiana. Es anormal que digamos, bueno, como estamos destinados a la gloria, sentémonos a esperar que ella llegue. ¿Yo para qué voy a correr tan rápido hacia ella? No, hermanos. Debemos ir continuamente avanzando porque en esta vida sí podemos llegar, no a la perfección, pero sí a que cosas ya vayan siendo formadas en nosotros. Y segundo, porque Dios nos ha dado su gracia. La propia vida de su Hijo, capacitándonos para vivir una vida de piedad. La cual, como dice Pablo a Timoteo, debemos echar mano de ella, hermanos. No hay lugar en la vida cristiana para una actitud mediocre, hermanos, donde uno elige quedarse sentado sin ningún esfuerzo espiritual para alcanzar y ser alcanzado por su Señor, que lo alcanzó primero. Debemos alcanzarle a Él, hermano. Debemos correr detrás de Él. Y luego dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, estoy perfectos es maduros, esto mismo sintamos. Entonces, como decimos, hermanos, esto de haber llegado aquí, dice, hasta este entendimiento significa madurez. Si tú ya entiendes que eres incapaz de alcanzar la santidad por ti mismo, no como aquellos judaizantes que le quieren alcanzar por ellos mismos y la perfección por tus propias obras. Si ya entendiste que este lado de la vida eterna es imposible esa perfección moral, si ya has entendido que debes correr esta carrera con un solo propósito en Jesucristo, alcanzarlo a Él, ganarlo a Él, ser conformado a su imagen y semejanza, dejando lo que queda atrás, y la carne a los lados, mirando fijamente solamente a Cristo. Y si corres esta carrera con la motivación correcta detrás de Cristo para alcanzar aquel que Él te alcanzó primero, entonces, hermanos, estás en camino a la madurez, dice Pablo. A la madurez. Todos los que sentimos esto, dice, hemos alcanzado esta madurez. Todos los que somos perfectos, los que somos maduros, los que hemos comprendido de qué trata la vida cristiana, de qué trata la vida eterna, de qué trata esto de ser cristiano. Los que hemos comprendido que estamos en una carrera que no tenemos tiempo que perder en distracciones, que dejan de ser infantiles, inmaduros, podrán alcanzar esto. Esa santidad, esta perfección moral, solamente por Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos alcanzar madurez. ¿Dónde está nuestra madurez? ¿Dónde te encuentras tú en esta madurez, hermano? Algunos están en un nivel alto, van corriendo detrás de Cristo con todas sus fuerzas. Otros ahí van como a media marcha. Otros ahí van sin esforzarse y otros van como para atrás, hermanos, corriendo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? No siempre estamos donde quisiéramos estar, ¿no? Por eso debemos despojarnos de todas aquellas cosas, hermanos. Correr detrás de Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Y si otra cosa sentís, si todavía somos un poco inmaduros y nos falta experimentar más la vida cristiana, esto también nos lo revelará Dios. Si somos todavía inmaduros, hermanos, que Dios nos revele. Nos revele hoy, hermanos, por su palabra. Que necesitamos estas cosas en nosotros para correr, no solamente para correr esta carrera y avanzar en ella, sino para terminarla bien. Pablo dice que algunos tal vez no tengan este sentir, este parecer, pero esto Dios se los va a revelar. Porque esto no fue una filosofía personal de Pablo, hermano. No es que estos fueron los asuntos, es que Pablo piensa que la carrera cristiana se corre así, yo pienso que la carrera se corre así, tú piensas que la carrera se corre de otra forma, y todas las formas están bien. Total, todos los caminos llevan a Roma, no, hermanos. Todos los caminos llevan a Roma y al infierno. Pero solo Cristo, el camino de santidad, el camino, la verdad y la vida, nos lleva al Padre y nos lleva a la santificación. No hay otra forma en que podamos vivir la vida cristiana, hermanos, o en que debiéramos vivirla. Sí podemos vivirla mediocremente, pero debemos vivirla haciendo una sola cosa, extendiéndonos hacia adelante. Esa es la forma que debemos vivirla, con responsabilidad, con entrega, con un propósito único y una alta motivación, hermanos. El cristiano debe ser el hombre más motivado del mundo, porque tiene un llamamiento supremo, una meta suprema, hermanos, más alto que cualquiera en este mundo. No necesitamos la motivación del coaching llamado cristiano. Necesitamos esas filosofías huecas y sutileza de los hombres según las tradiciones del mundo, porque tenemos a Cristo.
Y eso tiene que ser suficiente, hermanos, para correr. Y por último, hermanos, un asunto ahí que también necesitamos es entrenamiento. Si voy a correr una carrera, hermano, necesito constante entrenamiento. Dios no solamente provee la carrera de la santificación, donde debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está hacia adelante, a Cristo. También nos provee un entrenamiento para esta carrera. Y entrenadores, miren lo que dice Efesios 4:11, hermanos. Al versículo 15. Dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí tenemos los entrenadores, hermano. 5 ministerios. A fin de perfeccionar, madurar. ¿A qué? A los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Que Cristo sea formado en su iglesia, ¿no? Es el propósito. Todos los ministerios que hay, hermanos, en la iglesia, todo lo que sea, una sola cosa hacen. Perfeccionar a los santos para lograr el ministerio, lo cual es que Cristo sea formado en nosotros, que la iglesia sea edificada. Entonces hay unos entrenadores. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ahí está la carrera, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya llegamos? Pablo dice, todavía no lo he alcanzado. Hacia ahí corro. ¿Estás corriendo hacia ahí, hermano? Necesitas entrenamiento, necesitas entrenadores. Dios da los entrenadores. Para que no seamos niños fluctuantes, inmaduros, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por planes de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas, las estrategias del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo hacia adelante, hermanos, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, en Cristo. Entonces vamos corriendo hacia adelante, vamos creciendo en Cristo, Cristo es formado en nosotros. Pero a veces nosotros no queremos ser entrenados, hermano. No, yo ¿para qué irme a reunir allá? Allá me van a decir que tengo que dejar esto, allá me van a decir que tengo que orar, me van a preguntar si leo la Biblia, me van a predicar, me van a sermonear, así piensan muchos de la iglesia, hermano. Por eso no quieren congregarse. Pero Pablo, para mostrar esa necesidad, primero muestra el ejemplo de Cristo en el capítulo 2. Y luego muestra el ejemplo de su propio ejemplo, el de Timoteo y el de Epafrodito, para mostrar hombres fieles que han sido primeramente entrenados, formados en Dios, para ahora entrenar a otros. Y que dice Pablo que debemos tenerlos en estima a personas como estas. No solo como tienen vidas y servicio, no solo como gente que tiene vida y servicio ejemplar, sino como actos para entrenar a otros, hermano. Si alguien va a ostentar esos ministerios que leímos, o cualquier otro en la casa de Dios, es porque es apto para ese ministerio, apto para servir y entrenar a otros. Miremos entonces el ejemplo de los entrenadores que Dios nos da. Pablo dice ahí en la epístola, creo, de los Hebreos, que miremos el ejemplo de nuestros pastores, ¿no? y obedezcamos a Dios. Debemos tener buena calidad. Dios nos permite tener buena calidad de hermanos para enseñarnos, para servir a su iglesia. Luego dice el versículo 16 para ir terminando. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo está diciendo aquello a lo que hemos llegado. Dice, tal vez hoy no hemos llegado a todo el mismo sentir, tal vez todavía no hemos entendido los mismos asuntos, pero lo que ya hemos entendido, hermanos, lo que ya sabemos acerca de esta carrera, debemos vivirlo, debemos llevarlo a cabo, debemos experimentar a Cristo, debemos llegar a cierta madurez, a cierta comprensión de Él. Debemos seguir una misma regla. En una carrera, hermanos, hay reglas, pero estas reglas no son ni muchas ni son contradictorias. Cuando un corredor se prepara para correr una carrera, se prepara en lo físico y se prepara también en cuanto a las reglas para correr. Pablo dice a los corintios que hay que correr de tal manera, de una manera lícita, para que no seamos descalificados. La carrera cristiana, como decíamos, no se puede correr de cualquier manera. No se puede correr mirando a los lados, mirando atrás, queriendo complacer a la carne. No se puede correr esta carrera de la santificación, hermanos. Hay unas reglas, hay un entrenamiento, hay una pista. La pista de santidad que hemos correr. Pues podemos conocer a qué hemos sido llamados. Con conciencia de que no estamos lejos.
que aún nos falta mucho progreso, que todavía no lo hemos alcanzado. Aún no hemos alcanzado la perfección en Cristo Jesús. Queremos correr la carrera con la mirada fija en la meta, fija en Cristo, sin dejarnos distraer de nada. Dejando atrás, hermano, los tropiezos, dejando atrás la carne, dejando atrás nuestros propios logros en la carrera, olvidando, hermano, lo que ya alcanzamos. ¿Por qué? Porque lo que hemos alcanzado aún no es lo perfecto. Extendámonos lo que está por delante, hermanos. Tengamos la mirada fija en Cristo, salgamos del campamento, corramos detrás de Él. Hagamos como Cristo, que menospreció lo propio porque tenía el gozo delante de Él. Tenemos el gozo delante nuestro, hermanos. Tenemos a Cristo en la meta. Debemos correr de tal manera que queramos agarrar esa meta, hermano. Y Pablo dice, yo quiero extenderme delante y yo quiero agarrar a Cristo, llegar a Cristo, hermanos. Debemos anhelarlo también, con toda motivación, preparándonos, hermanos, creciendo en Dios sin desmayar, entrenándonos constantemente en su palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos, aún en medio de tribulaciones, aún en medio de padecimientos, que Él permite, que Dios nos ayude a correr esta carrera de la fe. Y quiero leer un versículo más, de que dijo el apóstol Pablo al final, cuando estaba terminando su carrera. Pablo dice en Hechos 20, 24, dice, pero en ninguna cosa hago caso, hermano. Él corría su carrera, no hacía caso de ninguna cosa. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Ni siquiera su vida, hermanos, era un estorbo. Ni siquiera de su vida le hacía caso. Con tal de acabar la carrera. Y no de cualquier manera, acabarla bien, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. También estaba el ministerio. Estaba la carrera y estaba el ministerio. El cual también quería llegar al final. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En 2 Timoteo 4:7, al final de su vida dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor nos permita, hermanos, correr la carrera hasta el final, guardar la fe, honrar al Señor, acabar bien esta carrera, hermanos. Señor nos ayude.